Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arte contemporáneo, conversaciones con artistas en Colombia y América Latina. Hablamos de sus obras, influencias, ideas, procesos artísticos y cosas que inspiran su trabajo. Soy Ana Luisa González, periodista cultural. Esto es El Rayón Podcast. Este es nuestro primer episodio de Rayón Podcast con María Leguízamo, un capítulo para hablar del arte que erosiona el poder. María Leguízamo es artista visual, escultora y performer. Su obra visual nos da una nueva mirada a la escultura y al arte sonoro. Su trabajo nos habla del poder de las cosas poco visibles y frágiles que pueden generar rupturas de estructuras de poder. María nació en Bogotá en 1988, estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, fue becaria Fulbright y en 2015 viajó a Filadelfia para hacer una maestría en escultura en la Universidad de Tyler School of Art. Es docente universitaria y su obra la ha expuesto en varios museos como Museo de Arte Miguel Urrutia, el Claustro de San Agustín, Galería Espacio El Dorado, entre otros espacios en Colombia. También participó en distintas muestras en Estados Unidos, Inglaterra y Ghana en África. Su trabajo más reciente estuvo en la Galería Casas Rigner en Bogotá como parte de la exposición colectiva Boca de Estómago, curado por Paula Boza. Hola María, ¿cómo estás? Bien, Ana, ¿cómo estás tú? Bueno, quiero empezar, María, para que me cuentes cuál es tu búsqueda artística. Si bien eres lo que acabo de mencionar, escultora, performer, entre otras cosas, ¿cuál es la idea, cuál es ese pensamiento que atraviesa tu trabajo? Yo creo que lo que atraviesa todo, siendo una de las categorías la escultura, como mencionaste, que son fáciles de reconocer en mi trabajo, yo creo que esa es la base fundamental de todo. Yo también soy muy dibujante, hago videoarte, como dijiste, el performance es parte fundamental, el sonido, la música, y todas esas categorías creo que se han visto motorizadas y lo puedo identificar ahora muy bien por un interés escultórico. Pues primero por una fascinación que tengo frente a los materiales, a los cambios que tienen, a su transformación. Creo que hay como una magia inherente en eso, hay una sensualidad profunda y política que ocurre en la relación directa con materiales y en su transformación, en escucharlos, en verlos, en tocarlos, en transformarlos profundamente y levemente. Hay como todo un aprendizaje enorme para mí que además trasciende el arte y que funciona, pues a mí me funciona para la vida, para entender cosas fundamentales. Pero digamos que en términos de temas, ¿sí? Como tú nombraste al principio, hay un interés mío por las cosas más frágiles, más vulnerables y como la potencia que tienen, el poder, pero más que poder, potencia que tienen frente al poder o estructuras más dominantes, ¿no? Y gobernantes y vigilantes. Entonces, ese es uno de los temas. Bueno, a eso yo le he llamado impoder, ¿no? Yo en 2012 mandé una carta a la Academia Colombiana de la Lengua ofreciendo, porque no estaba exigiendo que incluyeran la palabra, sino que era una carta, y además era una carta difícil de leer porque estaba escrita en marca de agua, entonces tenías que leerla tapando alguna fuente de luz, que eso era importante. Pero si tú la veías a simple vista, pues era un papel en blanco. Y en ese papel estaba la definición, el ofrecimiento de la definición de esa palabra, que es impoder. E impoder es eso, es la capacidad que tiene también como lo oprimido y lo más pequeño y aparentemente irrelevante de doblegar el poder, de erosionarlo, de transformarlo. Ya entrándonos un poco más en hablar sobre tu trabajo específicamente a partir de una obra, justamente en la exposición Boca de Estómago en Casas Rigner, proyectas en una pared blanca 2 videoinstalaciones, ¿sí? La primera la titulas Yo lo que tengo es un témpano atragantado. Estás acostada en el piso, sostienes una mesa de un despacho de abogados con tu lengua. Y en el segundo video, Palabra para regar las plantas, construyes una jarra de arcilla
sobre tu boca. Entonces, quería que me contaras cómo muestras ese pensamiento escultórico justamente en estas obras. Pues eso es complejo, yo creo que está en todo, o sea, como te digo, yo creo que la escultura es como la ley fundamental de la vida, que quiere decir que pues todo está en constante transformación y todo puede ser transformado. Sí, creo que eso es algo muy bonito y que me gusta mucho trabajar desde la pedagogía. En el caso de estas dos videoacciones que estaban en Boca de Estómago y que además estaban ambientadas con una pieza que hablaremos más adelante, ¿sí? Con un sonido que es como un murmullo, que es un canto atragantado precisamente. Así se llama el proyecto en general, se llama Témpano Atragantado. Y lo que ocurre en el primer caso, que es yo lo que tengo es un témpano atragantado, que es una frase inspirada en una de Antonina Artaud. Yo estaba buscando, pues tenía la sensación de que había un pedazo atragantado que precisamente modificaba la manera del habla, ¿sí? La manera en la que puede salir la información y enunciarse un mensaje. Lo modifica porque ahí es como tener un nudo en la garganta. Entonces en este video de Témpano Atragantado, en el que estoy acostada en esta firma de abogados que queda en La Jiménez, ahí en este centro pues de poder donde están, pues donde se toman un montón de decisiones, no como el centro de poder, ¿no? De la presidencia, del Capitolio, ¿sí? De la alcaldía, del Palacio de Justicia, pero sí es otro tipo de poder burocrático, históricamente muy, muy masculino. Y allí la búsqueda era cómo usar el lenguaje para incomodar o trastocar pues la estabilidad de una mesa de trabajo, ¿no? De una mesa donde se toman decisiones todo el tiempo, una mesa de abogado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podía el lenguaje trastocar esa estabilidad, normalidad y como pensamiento casi cartesiano de esta mesa y del poder? Entonces, pensando en este tipo de lenguaje, pues pensaba que no tenía que ser un grito, no tiene que ser una enunciación que corresponda como a las lógicas del poder, ¿no? Y a lo eficiente, a lo que es eficaz, a lo que es tremendamente visible, que se hace escuchar, que se hace sentir, sino desde un lugar evidentemente más silencioso, ¿no? Entonces era buscar cómo podía también una lengua, ¿no? Que es un músculo, y tú lo decías ahorita antes de empezar. Es un músculo que articula el lenguaje, pero es un músculo silencioso, ¿sí? Es un músculo mudo en sí mismo, pero pues obviamente su vibración y sus movimientos articulan y determinan los matices del lenguaje, lo que hace la comunicación. Entonces, a mí me interesaba buscar en esa fuerza de la lengua cómo incomodar ese espacio. Entonces es una acción un poco de resistencia y de fuerza. Mira que ahí, aunque no sea evidentemente sorprendente, hay para mí una sorpresa, y era como lograr hacerlo, ¿no? Levantar la mesa, sostenerla y hacerla tambalearse, ¿no? Pues a través de levantar una de sus patas. Y en el segundo video, en Palabra para regar las plantas, que ocurre en la misma locación, en la misma oficina, pero en un ángulo distinto y en una ventana que da hacia otro lugar. En este caso, esta ventana le da la cara al tiempo, al edificio del tiempo, que eso también me gustó, aunque no lo busqué inicialmente, pero fue algo interesante, pues teniendo en cuenta que es un medio de comunicación, uno de los más prominentes del país. Entonces, en este video estoy de nuevo acostada en el piso y uso mi cara, sobre todo, como decías, pues el área de la boca y la nariz como superficie de trabajo, y ahí el video empieza a desenvolverse conmigo haciendo una jarra, una especie de jarra o florero, que al principio no se entiende muy bien, pero sí empieza a tomar forma con pasados los minutos, y termina conmigo levantándome con la jarra todavía como si fuera una trompa, parece como una extensión de la cara, y de ahí sale un chorro de saliva. Y se riega, y todos estos son materiales que se mezclan con el cuerpo. En el caso de la lengua, yo estoy usando la lengua como un material
la mesa como un material, la oficina lo es, y todo esto cambia de carácter, ¿no? Pues obviamente respondiendo a la acción, todo se trastoca, igual que en el caso de la jarrita. El aspecto sonoro de tu obra me interesa mucho. Acabamos de escuchar justamente este archivo sonoro del murmullo que canta mientras sucede esta videoacción, que hace parte justamente de esta otra obra, Soplo hendido, una especie de ducto que se asemeja a un intestino, una tripa, donde sale como un pequeño murmullo, una voz también atragantada de alguna manera. Entonces yo quería que me hablaras justamente de qué es lo que está tratando de decir esa voz y que hablaras un poquito más de ese aspecto sonoro de tu obra. Uh-huh. Sí, bueno, esto es muy interesante además porque creo que el sonido y específicamente la voz humana es como uno de los últimos materiales que me tienen fascinada y pensando un montón. Es como mi material ahorita, es también una coordenada de trabajo, es algo que está empezando a dictar mis decisiones también en la vida y mi sensibilidad, ¿no? en la cotidianidad. Entonces ahora estoy súper despierta hacia el sonido y eso es muy bonito. Yo siempre me había interesado la voz, pero yo como que nunca había trabajado con esto hasta hace muy poco. Y cada vez descubro cosas que me fascinan más, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la voz humana es tremenda porque es como si revelara un estado de causas interno que no es aparente a los ojos. ¿Sí? Hay algo muy bello en escuchar la voz de alguien, escucharla grabada, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, o escucharla en un mensaje de WhatsApp. Y más allá de la información, es decir, del mensaje, lo que se está diciendo, hay un montón de otra información que tiene que ver con el cuerpo y que tiene que ver también con un contacto sensible y sensual que está ocurriendo allí inevitablemente, porque nosotros podemos escuchar porque hay una vibración, porque vibra en nosotros, ¿sí? Ese es el oído, ¿sí? Hay un hueso que vibra, por eso podemos decodificar un mensaje sonoro. ¿Sí? Entonces hay toda una información de cómo está un cuerpo también a partir de la voz. Entonces siempre me ha interesado y creo que además tiene un componente político, pues que no lo tengo que decir, que es tremendamente evidente, que tiene que ver con pues, las voces de quién se escuchan, cuáles son las voces amplificadas, qué pasa cuando hay una voz colectiva, hay un grito colectivo, qué sucede con el aire, cómo se mueve. ¿Sí? Entonces, en este caso de Soplo hendido, que es la pieza que acompaña las dos videoacciones de las que hablamos ahorita, esa también, de hecho, es otra acción, los tres son performance, que pues, se manifiestan materialmente de formas distintas, ¿no? Y entonces, en Soplo hendido, la acción era pues una acción sueño, porque realmente no ocurrió como yo quisiera, es algo que quiero hacer más adelante con mayor tecnología o con una infraestructura mejor, pero yo quería grabar unos cantos que pues son como nanas, son melodías inventadas por mí, que yo uso como para calmar mis nervios. Entonces en Soplo hendido la idea era que el micrófono estuviera dentro del estómago. Un micrófono tragado era el que iba a grabar estas melodías de nanas inventadas, de melodías inventadas, desde adentro, ¿no? No como siempre el micrófono siempre graba el sonido exterior, ¿no?
no el sonido de adentro. Esta vez se está grabando una tripa. Sí, exacto. Me gustaba era pensarlo como la voz de la tripa más que la voz proyectada hacia afuera, era más como una voz pensada hacia adentro. Entonces, el tema es que yo lo hice y no se pudo, pues obviamente el micrófono que estaba usando no tiene la calidad suficiente y se estallaba demasiado. Entonces creo que tengo que usar un hidrófono médico. No es muy fácil acceder a esas herramientas, pero lo que terminé haciendo es que lo dejé en la garganta, ¿no? Y como con esa incomodidad fue que hice los cantos. Dejé el micrófono como muy en un lugar donde todavía no se estallara tanto y ese grabó esas nanas, porque pues en parte yo quería que hubiera como un contrapeso de sensaciones con las dos videoacciones, quería que hubiera algo también que hablara de un interior y no de un exterior, como era evidente o como es evidente en los dos videos. Y me interesaba también que se generara una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera más abstracta también de un mensaje tal vez desprovisto como de cierta rabia o como de cierta violencia que se alcanza a ver como en los otros, ¿no? Que hay como un silencio impuesto, hay una violación a la voz. Aunque ella se escape, en los dos videos la voz se escapa y modifica el entorno, pero hay una violación evidente a la voz. Entonces quería que la voz estuviera presente a través de las tripas, ¿no? Estas tripas que también se mueven y sacan este murmullo, este soplo desde adentro. Hay una obra que realmente me parece fascinante y es Ensayo de Transferencia. Tú lo hiciste para el Salón Nacional de Artistas, creaste también instalación sonora, donde pones unas tuberías o ductos de ventilación donde salen varias voces. Esas voces también que no sabemos quiénes son, pero mueven de repente estos tubos, se mueven y vibran como si fuera un objeto vivo, ¿no? Entonces quería que me contaras un poquito más cuál era la intención de amplificar estas voces, por qué ponerlos en estos ductos y justamente por qué en esta fábrica. Bueno, la fábrica es porque a mí me invitaron a hacer una intervención en la fábrica. Y el ejercicio, pues mi ejercicio inicial, como el de cualquier persona, pues fue reconocer el espacio, ¿no? Y como sus cualidades y qué cosas me podían interesar. Y lo primero que hice realmente ni siquiera fue entrar a la fábrica, sino quedarme en la plaza. La fábrica abandonada de Pastas del Gallo queda en el marco de la Plaza España. Y antes de yo entrar a la fábrica me quedé observándola desde afuera y recorriendo la plaza, que a mí siempre me han interesado muchísimo las plazas porque son espacios de reunión, son espacios donde se amplifican cosas, los encuentros, las voces precisamente, ¿no? Las protestas, etcétera. Entonces, además también es como un clarito en la ciudad, no sé, es como un espacio horizontal de repente que se abre. Y yo estaba allí oyendo y me di cuenta que la presencia más fuerte y sin embargo invisible era la de unas voces como de vendedores de la calle vendiendo accesorios para celulares, pero con grabaciones de voz de caseras, hechas pues por ellos mismos o por el primo con la voz más no sé, de locutor de radio, qué sé yo, pero eran grabaciones caseras de personas anónimas, ¿cierto? Y eso me pareció muy lindo porque era la presencia más poderosa en la plaza, era muy fuerte y yo decía, qué bonito que en una plaza haya una voz de alguien en teoría, ¿sí? O aparentemente irrelevante, ocupándola completamente, ¿no? Y rebotando en todas las estructuras posibles, ¿sí? En todas las estructuras de las paredes de la plaza, y eso me pareció bellísimo. Y entonces yo dije, bueno, pues de pronto este es el momento para trabajar con la voz que siempre había querido. Siempre fantaseaba con eso, pero yo no sé, yo sentía que como que los artistas sonoros eran muy abstractos y como que yo no entendía ese mundo y me parecía complejo. Y nunca me atreví, como que no sentía que yo pudiera hacerlo y esa vez dije, no, pues ya, es mi momento.
quería hacer una intervención en la plaza y no en la fábrica, pero no, pues los permisos, que eso es paradójico y me encanta. Pues nosotros, como éramos parte del Salón Nacional y de una institución, pues teníamos que sacar un montón de permisos para ocupar el espacio público de esa manera, ¿no? Siendo que existen, ¿no?, todos estos vendedores que lo usan y se lo apropian y eso me encanta. Pero yo dije, bueno, también yo, ¿por qué me voy a, sabes? Este espacio es de ellos, no es mío. Entonces está bien si yo me quedo en la fábrica y me inspiro, ¿no?, en este paisaje sonoro. Entonces, ya entrando en la fábrica, que es una ruina preciosa, súper evocadora en sí misma, una escultura tremenda, con un montón de huellas de uso, un montón sí, pues como de huellas de erosión y de acumulación y palimpsestos, de grafitis, de textos, de sucesos, de un montón de cosas. Es un lugar realmente muy bonito y muy fascinante. Pues empecé a pensar en este sonido, ¿no? Como en a qué sonaba esa plaza, a qué sonaba esa fábrica, cuáles eran las voces, y descubrí varias cosas. Pues una, que la voz prominente en la fábrica era la de las palomas, que había como un registro siempre de palomas todo el tiempo, haciendo sus cantos, o yo no sé cómo se llame, la voz de las palomas. Y había también una voz constante de las personas que pasan y habitan la plaza todo el tiempo. Entonces yo empecé a escuchar. Ese fue el trabajo, pues el mayor trabajo. Estar ahí y escuchar mucho, anotar muchas cosas. Uno hubiera pensado que sí, que la respuesta fácil era ir y grabar esas voces y hacer un paisaje sonoro. Pero a mí lo que más me estaba interesando era cómo todas esas voces se mezclaban en mi cabeza, ¿sí? No cómo... Y esa atmósfera más extraña era lo que me gustaba más, no tanto como ir a grabar directamente lo que está diciendo el que está pregonando allí algo, o la que está hablando con la amiga, o la que lleva a la mamá al hospital, porque además frente a Pastas del Gallo está un hospital. Entonces hay mucha gente que va, ¿no?, alrededor de esa actividad que es el hospital. Y ahí se mezclan muchas cosas humanas muy, muy tremendas. Entonces yo lo que empecé a hacer fue anotar esas frases que hacían para mí un poema tremendo, colectivo de cosas. Todo era como espacio mental mío. Yo decía, wow, yo comparto mi cabeza con mucha gente, ¿no?, con muchas voces. No está solo la mía, que es la voz que uno tiene y todo el tiempo diciéndole cosas, ¿no?, observaciones, sensaciones. Y eso era lo que me interesaba, que se mezclara esa voz, que es esa voz interior que no sale, es una voz que no es sonido, y es como, puede ser como imagen, pero son vibraciones y son cosas que están ocurriendo todo el tiempo en la cabeza, o bueno, no sé si en la cabeza, en todo el cuerpo. Pues es como una voz de uno que está recibiendo otras. Entonces, pensando en todo eso, pues dije, bueno, voy a empezar a grabar unas cosas. Voy a empezar a grabar estas cosas que yo escucho, porque a mí no me parecía problemático ir a pedirle a la gente que grabara sus cosas. Entonces, decidí no hacerlo de esa manera, sino traducir yo esos mensajes y esas cosas que oía, ¿sí?, para no entrar como en esos líos o cosas que yo considero a veces problemáticas de trabajar con otras personas y comunidades sin poderles devolver nada. Y también empecé a responderle a unas sensaciones que yo traía en ese momento, ¿sí? Yo estaba en un momento emocional muy fuerte y dije, me voy a dejar llevar por esto, ¿sí?, por estos sentimientos. Y ese es mi guión sonoro en este momento. Me llama mucho la atención que hemos hablado de espacios muy públicos como las plazas, este despacho de abogados que está situado en la Jiménez, también la fábrica obviamente de Pastas El Gallo, de lo que era antes la Pastas El Gallo, y hay otra obra que no hemos mencionado, que es la que tú expones la que tú expusiste en Nuevos Nombres, donde pones unos especies de abrigos
mojados en el techo o pues digamos en las fachadas de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces yo quería que me contaras un poco más justamente cómo atravesar estos espacios como tan burocráticos de alguna manera, que uno podría decir son difícil el acceso incluso para poner arte ahí o exhibir arte ahí. Cómo tú llegas a justamente habitar estos espacios con el arte y eso qué connotación tiene para el público. Yo no puedo saber qué piensa el público realmente, pero siempre me han interesado porque estos espacios burocráticos son monumentos de poder y son muy evidentes, se imponen fuertemente en la retícula urbana y son referentes para todo el mundo y son espacios. En el caso de los abrigos, que es una pieza que se llama Intemperie, que fueron varios abrigos instalados en las fachadas de la Biblioteca Luis Ángel Arango y del MAMU, del Museo de Arte Miguel Urrutia, que es el Museo de Arte del Banco de la República. En ese, pues eran estos abrigos hechos a mano que estaban colgados muy alto en las fachadas, de manera que era difícil verlos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa es una de las... Claro, es una provocación hacia el público, que es un público muy diverso, todas las personas que pasan por el centro, que pasan por ahí en la Candelaria, que son usuarios o simplemente personas que pasan desprevenidamente por ahí, que tienen 1000 ocupaciones, 1000 clases sociales, bueno, en fin, muchos estados del ser. Y entonces eran unos abrigos muy difíciles de ver, pero pues para quien observa se ve. Pero había otras maneras de verlos, y es que, como tú decías, pues estaban mojados, no todos ellos, sino que estaban conectados a un sistema de recolección de aguas lluvias que estaba instalado instalados, había varios, en los techos de estos edificios. Y esta agua lluvia bajaba a través de los bolsillos y producían un goteo constante. Claramente pues dependía de la temporada, ¿sí? De si llovía o no llovía, había agua o no había agua. Que eso fue además, pues aquí hago el paréntesis del dilema ético que implica eso ahora, porque pues obviamente idealmente la gran obra, pues yo me imaginaba qué rico que estuvieran todo el tiempo goteando. Sí, a propósito de lo que te hablaba, que me interesa a mí, de estos encuentros mágicos y este tipo de cosas, pero no me sentía cómoda gastando agua. Me parecía poco ético gastar agua y conectarlo como a las venas, porque eso también me producía fascinación, que era conectarlo a las venas de agua de estos edificios, como si se saliera de la vena, hubiera como una gotera, ¿no? Como un quiebre por el cual se escapa esta sangre que alimenta estos edificios. Eso me gustaba mucho, pero pues para mí era muy clave, pues sí, no sentirme como desperdiciando un montón de agua allí solo pues por una obra. Entonces decidí hacerlo con agua lluvia. Había una manera en que tú podías verlos si te caía una gota en el hombro, si veías caer la gota sobre el suelo. Además empezaron a formar unas marcas que eso también me interesa mucho, en los andenes, donde caían estas gotas insistentemente siempre en el mismo sitio, que es como una imagen para mí fundacional de mi trabajo. Entonces, estos abrigos generaban también, pues, si hubieran estado más tiempo, que eso es pues algo que quisiera que ocurriera en algún punto, pues hubieran dejado una marca mucho más permanente, ¿no? Entonces había maneras, ¿no? Y pistas, y creo que todo se trataba de eso y de aquello que no se ve, porque también los abrigos apuntaban, era como ver una mosquita en una superficie muy grande, ¿sí? Apuntaban a lugares. Mosca en leche. Sí, pero sí, sí, bueno, pero yo creo que una mosca en leche se ve mucho más fácil, porque esto era aún como más oculto, más difícil, pero estaba ahí, ¿sabes? Es una presencia innegable, pero puede pasar completamente desapercibida, y eso me interesa porque también es un abrigo, ¿no? Eso hace referencia a un cuerpo ausente, y si oyes, pues es un abrigo, y es un abrigo que está expuesto a la intemperie en unos lugares donde no pasa la gente, donde tampoco están ni las directivas de estos edificios, ni los usuarios, ni los transeúntes. Son trabajadores, ¿sí? Generalmente las personas que habitan esos espacios. Y no los vemos. Sí, hay como una invisibilidad allí
Y no me estoy refiriendo puntualmente a ellos, sino a esta condición de invisibilización de ciertas cosas. Entonces, estos eran estas marquitas y gestos y señas que hacían, que también eran juego de miradas que te provocan, pero que también pueden pasar completamente inadvertidas. Hemos discutido, María, ya varias ideas y, digamos, materialidades alrededor de tu obra, de cómo cómo se muestran a través de la escultura, las voces y el material sonoro, pero no hemos discutido algo y es alrededor de qué otros artistas te han inspirado a ti para llegar a este punto de tu trabajo, para, digamos, hacer tus procesos artísticos. Yo creo que a mí las personas que más me han influenciado son mis colegas, siempre, como mis compañeras y compañeros de estudio, del pregrado, sobre todo. Ver cómo trabajaban su sensibilidad, encontrar resonancia en eso. ¿Cómo quiénes? ¿Quieres nombres? Nombres. No, pues ahí es inevitable hablar de Lina Herrera y Juliana Góngora, de Iván Castillo, sí, también tengo que nombrar allí a mis amigos arquitectos, pues que con cosas muy simples de la construcción y de su sensibilidad frente a cómo se acercaban a problemas del espacio, pues eso era tremendo para mí, también darme cuenta cómo la arquitectura es tan determinante en la interacción, como es una cárcel, pero también es una posibilidad enorme de ampliar y sí, como de ampliar los límites de la existencia y como de nuestras maneras, sí, de interactuar y de existir. Entonces eso fue fundamental, pero pues también artistas, por supuesto, y poetas, sobre todo poetas, yo creo que me han influenciado muchísimo. José Watanabe, tú ya sabes que es súper importante. Por su sensibilidad, por lo pequeño, por lo mínimo, pues sí, también por lo inadvertido. Me conmueve muchísimo desde que abrí un primer poema que leí en una librería, quedé flechada, enamorada para siempre, y me sigue sorprendiendo todavía. Pues sí, bueno, casi muchos poetas que tienen cositas aquí y allá me han fascinado, pues Pizarnik yo leía mucho de chiquita, había una cosa pues muy, muy tremenda con el dolor, ¿no? Y con la intensidad, había una beligerancia muy grande desde el dolor que me llamaba mucho la atención, una profundidad grande, que para mí también fue fundamental en su momento. Artistas, pues sí, la hora temprana de Doris Salcedo, sobre todo como en esa atención a la piel de la obra, hay como una precisión tremenda, que eso pues sobre todo está en horas muy tempranas, que es como esa sensualidad, ese tacto. Yo a partir de la observación de esa obra entendí que de la obra de Doris entendí que una imagen debe tener una cierta sensualidad para poder seducirte, ¿no? Hay como una manera en su piel, una cosa en los detalles y en la precisión de la superficie que es como también es un acto de comunicación y de acercarte, ¿sí? Es un acto, pues más allá de, ay, mira, te estoy diciendo esto, mírame, es como de conectarse, es como más como alzar la mano o alargar la mano y tocarte. Y eso lo entendí y para mí ha sido muy, muy valioso siempre. Pero hay sí otras artistas, en una época me encantaba Agnes Martin, como por la sencillez y de sus dibujos, de sus pinturas, igual que Giorgio Morandi con sus bodegones, que es una repetición parecido a Agnes Martin, como en una cosa muy de monje, de planas y de repetir un mismo gesto, como si se tratara de escarbar en un mismo sitio, buscando una profundidad como hacia adentro y no como encubrir distancias, sino en una profundidad más interior, como en un acto casi de implotación. Y ese me encanta. Y así, no sé, un montón Gómez Jatín fue súper, súper importante. En ensayo de transferencia fue mi compañero poeta todo el tiempo. Fundamental y lo amo. Hay un montón de poemas de él que llevo tatuados en el alma y que son fundamentales y que fueron fundamentales para ensayo de transferencia.
Acabamos de escuchar esta banda tuya. Cuéntanos un poquito de esta faceta como música y cómo esto se conecta con tu trabajo. Bueno, Peebles es una banda que se formó con mis compañeras y compañeros de maestría en Filadelfia, con una profesora y con varios compañeros que nada, teníamos simplemente pues como ganas de hacer música. Ellos ya tenían una banda que no sé y nunca he entendido por qué se llamaba Poison. Creo que era un chiste que tenían, un chiste interno. Y cuando yo entré todo se reformó y ya entramos con otro amigo y la idea era pues ya como conformarse con una banda, con una agenda política específica, etcétera, dirigida como a niños de todas las edades, que ese es otro chiste que se armó después y que pues es un chiste muy serio, porque la agenda era hacer canciones para niños, pero pues para niños de 80 años también, ¿no? Como niños chiquitos y niños ancianos. Es como apelando a ese espíritu de los niños que es tan libre, tan creativo, que está todavía como desintoxicado de un montón de cosas y que tiene una capacidad de transformación enorme y también una agencia política fundamental. Entonces empezamos a reunirnos en los talleres con los equipos que había y con los materiales que había por ahí sueltos, pedacitos de madera, basura, un montón de cosas que encontrábamos por ahí. A hacer ruido y a componer con lo que iba saliendo. Un proceso súper mágico, muy bello, que yo sé que muchas personas que componen música y que se han acercado a esto entienden, pero también los niños entienden, porque es como inventarse una canción de repente y es simplemente tomarse muy en serio ese juego sonoro y afectivo que es la música. María, ¿a ti te seduce mucho el sonido, te seduce la música, la voz? Hubieras podido ser música y no artista, entonces ¿por qué hacer arte? Lo que dices es fuerte porque yo sí admiro mucho a la gente que hace música, creo que es un arte demasiado importante. Mi hermano es músico y admiro eso profundamente, mis papás también componen y cantan y yo siento que la capacidad que tiene la música de tocar, ¿sí? Siguiendo esta lógica de la necesidad que yo tengo como de conectar y de tocarme con la otredad, pues es ahí, ¿no? El arte es mucho más difícil, está atravesado por un montón de instituciones y capas complicadas. El acceso es para unos pocos en general, bueno, aunque allá pues hagamos muchos intentos por romper eso y ampliar el contacto, pero no, la música es eso, yo adoro la música, no es lo que más admiro, sin duda, pero yo pues inevitablemente lo que me sale con más fluidez es sí, no sé, es el arte o lo que le dicen arte, artes plásticas, visuales, no sé cómo le quieran llamar, escultura, se me sale sin que yo me dé cuenta. Pues obviamente ahora que me lo tomé con toda la seriedad del caso, es una vía de supervivencia muy poco eficaz, pero pues sí, es mi oficio y yo pues lo amo sin duda, aunque tenga miles de problemas, pero ya digamos que ahí me casé con eso, pero es que me sale desde chiquita. Hay una cosa que simplemente no puedo evitar, no puedo dejar las manos quietas, no puedo dejar de pensar un montón en imágenes, en un montón de cosas todo el tiempo. En el caso de la música y el sonido el sonido hace parte de mi búsqueda escultórica también y la música también, pero para hacer música específicamente me toca buscarlo y encontrar específicamente un estado de ánimo y una manera, ¿no?, de existir ahí. Cambio, pues lo otro me sale. Ojalá pudiera hacer música realmente. Ojalá. María, gracias. Creo que nos quedan muchas ideas alrededor de la materialidad, de la escultura, de las voces, de los espacios donde decides mostrar tu obra, de intervenirlos.
Yo creo que nos vamos con más ganas de ver tu obra y de tus exposiciones que vendrán seguramente. Entonces síganos en nuestras redes sociales, Rayón Podcast. A todos, gracias por escuchar.